Muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación por parte de las fundaciones ya mencionadas, Chile 21, Frederick Ebert, Jean Jaurès, Pablo Iglesias y la Red de Fundaciones Progresistas por esta invitación. Saludar desde luego a Danilo Astori, Carlos Ominami, María de los Ángeles Fernández y a todos ustedes con mucho cariño. Yo quisiera mencionar primero que nada que hemos tenido una oportunidad hoy nuevamente de entender en la praxis a qué le llamamos un gobierno progresista. Y creo que Michelle Bachelet en su intervención, pero en su acción, nos ha dado algunas lecciones. Desde mi punto de vista, uno de los hitos más significativos que colocarán a la gestión de Michelle Bachelet en la memoria colectiva de los chilenos será este monumental esfuerzo realizado por su gobierno para proteger a sus compatriotas en las dos puntas. Como dice, dos puntas tiene el camino, entre las cuales se tejen la vida de las personas, la infancia y el adulto mayor. Obras que no tienen la espectacularidad mediática en el corto plazo, pero que marcarán una diferencia decisiva en el futuro. En otras palabras, oportunidades y dignidad, derechos sociales de las personas. Esta es la esencia para mí de la agenda progresista. Desde la CEPAL, que es una institución anclada en lo más profundo de la memoria histórica de América Latina, donde lo que ha dicho Danilo Astori ha sido analizado por muchos, y que este año celebra 60 años de existencia junto con la Carta de Derechos Humanos, quiero reafirmar aquí que su agenda está destinada a repensar el futuro de la región desde la región, y que me alegro de que su agenda haya sido y sus ideas estén siendo reivindicadas. Creo que no hay que equivocarse, porque esta no es una época de cambios, es un cambio de época. Y creo que se han puesto en riesgo dos bienes públicos globales vitales para la supervivencia de la sociedad, como la conocemos: la estabilidad financiera y la seguridad climática. Y creo que por esa razón tenemos la oportunidad, porque así lo veo yo, este cambio de época nos ofrece la oportunidad para explorar nuevos senderos de debate económico, social y ambiental, que estuvieron dominados y por eso nos sentíamos vencidos, escondidos, renegados, ¿cómo decía? Renegados, escondidos, avergonzados, etcétera, porque el debate estaba dominado por estos dogmas cuya validez nunca fue confirmada, pero que había codificaciones que nos hicieron sentir francamente inferiores. Y el consenso de Washington fue un caso clásico de simplificación, pero que a su vez se impuso con tal fuerza, porque fue algo así como los 10 mandamientos, los 10 instrumentos de la política económica, acuñados desde fuera de la región, en Washington además, como una receta para nuestra región. Claro, esta receta incluía disciplina fiscal, prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, flexibilidad de los regímenes cambiarios, del comercio, inversión extranjera directa, privatización, libre competencia y sobre todo y ante todo el mercado. Entonces, decía el consenso de Washington, hay que mantener regulaciones del mercado justificadas. ¿Quién decide cuáles son justificadas? Y por supuesto los derechos de propiedad, que ya sabemos también en manos de quién están. Entonces, no todo fue malo, hay que decir, y yo quiero por favor saludar aquí a don Ricardo Friends Davis, que les hablará en la tarde del consenso de Washington, y los 10 puntos adicionales que después se agregaron a este consenso y que nuestra región fue tan buen alumno del asunto. Pero lo que yo más cuestiono es que finalmente esto fue pensado desde afuera de la región y no desde adentro de nuestra región. Y esa es la oportunidad que creo que hoy por hoy tenemos. Y en ese aspecto creo que debemos reflejar y entender por qué la actual crisis financiera es tan determinante. ¿Por qué es muy determinante? Porque en esta crisis creo que lo que se pone de manifiesto ante todo es la total disociación
de la integración virtual de los mercados y de esta ingeniería financiera, disociado de la realidad de la economía real y del ciudadano de a pie. Eso para mí es esa brecha, esa enorme brecha, que provocó, claro, que el ciudadano deje de creer en la política y en la formalidad y en el Estado y en el mercado y en todo. Entonces hoy tenemos una juventud que busca mecanismos alternativos, menos participar en la política, mucho menos en la economía, y no hemos sido capaces de ofrecerles un planteamiento alternativo. Entonces, creo que esta integración de los mercados, sin considerar al ciudadano, fue la pieza clave para la propagación de los problemas en un sector de la economía al resto de la economía real. La caída obviamente empieza con las hipotecas de alto riesgo, las casas de la gente. Entonces, y que de pronto se convierten riesgosas, activos tóxicos, socorro, una cosa tremenda. Entonces, el problema obviamente es que se hizo toda esta ingeniería muy sofisticada sin la debida regulación. Y como bien decía Alan Greenspan, que él solito dijo que se había equivocado, y que se le cuestionaba, él mismo se cuestionaba a sí mismo todo su pensamiento ideológico de años, él dijo que estos instrumentos, reconoció, sofisticados, financieros, no estaban bien evaluados. Él se equivocó. Y claro, y Joel Paulsen también dice, pues fíjense que yo también me equivoqué y resulta que el paquete que propuse pues no es cierto, ahora quiero hacer una cosa diferente. Entonces, ¿dónde está el norte? Y creo entonces que esta crisis financiera, yo creo que sí es la más profunda y la más severa desde la Gran Depresión de los años 30. Pero también es la crisis más severa desde que se creó las Naciones Unidas. Y que esta crisis, que es la combinación del sobreendeudamiento, de la excesiva exposición al riesgo en el mercado inmobiliario, de la enorme falta de transparencia, regulación y supervisión, se convirtieron de verdad en la fórmula ideal de una tormenta perfecta que se desencadenó, por cierto, en Estados Unidos y en Europa, Japón también, y que ahora ha alcanzado sin piedad ¿a quién en primer lugar? A las economías emergentes. Esa es la verdad. Sí es cierto, en este momento son las economías emergentes las que están ahí como fiel de la balanza o del desbalance, y que esta crisis, que seguramente será de alcances insospechados, apuntan a una recesión global sin precedentes, que seguramente vamos a ser testigos de la caída del crecimiento como nunca antes y sobre todo de algo muy delicado que es el empleo. Creo entonces que la globalización ha incrementado en forma terrible la interdependencia, la vulnerabilidad, la incertidumbre. Por eso entonces es que es este reclamo tan fuerte de que el Estado vuelva a asumirse como garante de los bienes públicos globales, como garante de esa estabilidad financiera, de la estabilidad climática, de la estabilidad en salud, de que es el Estado el único que puede proveer estos bienes públicos. Y es el conjunto de Estados, el G192, porque ni siquiera el G20, el que nos puede dar la provisión de los bienes públicos globales. Creo entonces también que a pesar de los anuncios de rescate con cifras casi de 3 a 4 billones de dólares, la realidad que prevalece hoy es la incertidumbre, el temor, la desconfianza. Y por lo tanto, este colapso de la ingeniería financiera tan compleja también se ha vuelto bastante inexplicable para los ciudadanos que no logran asimilar la dimensión de la crisis, la distribución de sus costos y cómo les va a afectar en su vida cotidiana.